Buenas noches, mi nombre es Luis Arratia y hoy vamos a presentar la actividad sumativa número 4 de Introducción a la Filosofía. Y vamos a hablar de las tecnologías de la información y la comunicación y su influencia en los valores periodísticos. Sabemos que el periodismo es el principal pilar de la libertad de expresión en la civilización actual. Y también sabemos que el periodismo como tal, como fundamento, hoy en día se encuentra en una crisis increíble. Lastimosamente, la credibilidad en los grandes medios periodísticos tradicionales ha ido bajando alarmantemente a lo largo de los años, debido a que, bueno, a la influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y a lo que ya sabemos que es la democratización de la información del periodismo, que no solo es una herramienta, sino que es una prótesis, sí, una parte fundamental que ha transformado totalmente la identidad del periodismo y que en muchos casos choca con los valores fundamentales de dicho periodismo. Primero, nos encontramos en una encrucijada filosófica. La misión histórica del periodismo es proveer de información precisa y vital para el público. Es un servicio público que se presta, pero con una infraestructura tecnológica dominante por las grandes plataformas que opera bajo una lógica comercial distinta, como son las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, que prioriza el engagement, prioriza la emoción y prioriza la diversión, más allá de la objetividad y de la veracidad de la información que se está prestando, hace que estas mismas tecnologías no sean precisamente neutrales, sino que ya vengan diseñadas con un propósito totalmente incompatible con el propósito del periodismo como tal, ya que, bueno, se enfocan en la velocidad de la primicia, en hacer un contenido mucho más emocional y mucho más polarizante. En cambio, en contraste totalmente a lo que sería el periodismo, que se encarga más bien de la verificación, de la comunicación precisa, sin sesgos y totalmente objetiva, lo cual hace que, bueno, requiera una cierta pausa, requiera un proceso mucho más lento y costoso, ya que requiere muchísimas más fuentes y mucha más verificación que lo que puede ofrecer las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Y bueno, a lo largo de la historia, el periodismo se ha basado, o su principal valor ha sido la objetividad, y al día de hoy nos encontramos con un nuevo término que viene siendo la neutralidad. No precisamente quieren decir lo mismo. La objetividad se trata de una observación sin tomar partido de ningún tipo, pero la neutralidad se basa en colocarse en el mero medio exacto de la noticia. Eso se ve mucho al día de hoy, el tema de la neutralidad, en casos de redes sociales, en los que quieren involucrar a todos los grupos, a todos los, digamos, los bandos, por decirlo de alguna de forma de abarcar la mayor cantidad de sociedad posible, pero sin precisamente estudiar bien esa noticia o esa información que se está brindando. En cambio, el periodista data o trata de ser lo más objetivo posible. Como te dije, observar la información u observar los hechos desde un punto de vista totalmente apartado
sin tomar ningún tipo de partido, sin colocarse en el medio, sin colocarse ni de uno ni de otro lado. Particularmente esta objetividad se ve muy afectada ya que muchos de los medios tradicionales del periodismo dependen o se correlacionan casi hasta la dependencia de grandes consorcios de la tecnología de la información y la comunicación, como pueden ser Google o Facebook. Estas relaciones pueden afectar su objetividad, pueden, digamos, sesgar un poco la manera en que los medios de comunicación tradicional o el periodista tradicional se comunica debido a narrativas, a formas de comunicar que pueden ser contradictorias con las empresas de las cuales dependen. Y a su vez, este periodismo totalmente objetivo, como debe ser o como es el deber ser, se ve arropado por lo que sería la democratización de la información o como puede ser el periodismo ciudadano, que si bien es un avance, porque la verdad es un avance de que cualquiera pueda comunicar sin necesidad de depender de una pantalla televisiva o depender de un canal de televisión que le guíe la línea editorial, esto puede ocasionar lo que vendrían siendo los sesgos y las burbujas algorítmicas que se ven, los términos que se ven mucho hoy en día en redes sociales, que cada persona vive en una burbuja de las comunicaciones o de las informaciones que le rodean. No necesariamente esa burbuja o esos sesgos que los rodean pueden ser los más objetivos, los más correctos, o pueden ser las opiniones, digamos, más acertadas, ya que simplemente la red social o el algoritmo de la red social se basa en lo que está en tu entorno o en lo que generalmente ves y suele llevarte al frente la información que a ti más te va a gustar para generar, volvemos, el engagement, para volver a generar la interacción sin necesidad de que sea precisamente la información más verídica. En estos casos estamos entrando en algo, en dos términos que están naciendo básicamente el día de hoy con las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como lo pueden ser el sesgo algorítmico, que es básicamente la inteligencia artificial que determina qué puede ser noticiable, determina qué contenido debe, o sea, debe ser publicado o debe ser promocionado y qué contenido debe destacar. Esto genera una polarización tremenda a nivel general, ya que las personas tienden a guiarse más por contenidos que le van, o sea, que se alinean con sus pensamientos. No tienden a guiarse o no tienden a escuchar opiniones que los difieren porque, bueno, les causa cierta escozor o cierta molestia. Y eso nos lleva a lo que vendría siendo la burbuja del filtro, que lejos es una burbuja que generalmente, como estábamos comentando hace un momento, en vez de ampliar la diversidad de opiniones, en vez de ampliar la diversidad de informaciones, más bien lo que hace es reducirla y cada vez lo reduce más y más y más, hasta que llega un punto que digamos, los algoritmos solo te muestran videos que, bueno, lo que hacen es segregar dopamina y generarte esa interacción o esa molestia, porque también te mandan videos que te generan molestias, de forma que interactúes con esa información y eh, pueda seguir siendo amplificada sin necesidad de ser verificada, sin necesidad de ser una información totalmente cierta, puede ser un fake news, simplemente al ser una información que genera interacción, te va a aparecer dentro de tu burbuja, dentro de tu sesgo algorítmico y va a hacer que tú generes esa interacción. Y de estos dos términos están saliendo unas nuevas técnicas, unas nuevas tendencias en el periodismo,
como puede ser el periodismo de solidaridad, que es un movimiento ético que propone la solidaridad, o sea, que propone que la solidaridad para la justicia social debe eclipsar al ideal caducado de objetividad y se define como un compromiso activo con la justicia que se traduce en acción periodística. Su criterio de calidad no es la neutralidad precisamente, sino si la historia representa la verdad de las experiencias vividas ante un suceso social. Y el otro término viene siendo el periodismo de datos. Aquí nos indican que la tecnología se usa para el bien, hablan, diciéndolo de alguna forma. El periodismo de datos utiliza grandes números de información para sacar a la luz historias complejas y refuerza la veracidad y la transparencia metodológica al exponer eh, la base empírica de la noticia, a menudo mediante visualizaciones interactivas que permita al público verificar la evidencia y lo que robustece la credibilidad en la era digital de la información que se está transmitiendo. Como podemos ver, a pesar de que el desafío del periodismo actual sigue siendo enfrentarse a estos algoritmos y a estas burbujas que generan las personas, de alguna forma la información está completando un ciclo. Empezamos con la tendencia del periodismo tradicional, que es el periodismo totalmente objetivo, lento, pausado, verificado, paso a paso va siguiendo la metodología de la investigación para transmitir una información o un suceso. Fuimos avanzando a lo que podría ser el periodismo ciudadano, que requiere cero verificación, sino simplemente encender el teléfono en el momento indicado y transmitir una información o reportar un suceso sin verificación, sin contexto, sin ningún tipo de investigación. Y vamos cerrando el ciclo nuevamente, ya estaríamos yendo como a mitad de camino en lo que vendría siendo el periodismo de solidaridad y el periodismo de datos, ya que con el periodismo de solidaridad nos encargamos de que la información sea cierta por encima de todos los sesgos que podamos conseguir, y con el periodismo de datos nos encargamos de acercar al espectador o al receptor de la comunicación o de la información, le acercamos todos esos datos y todas esas informaciones que puedan verificar o que puedan sustentar un suceso que estamos transmitiendo. Completando ese ciclo, estaríamos llegando nuevamente a la objetividad al momento de transmitir una información. El futuro del periodismo no solo tiene que ser tecnológico y tiene que utilizar las herramientas tecnológicas que se están desarrollando para poder hacer más efectivo su trabajo, sino que también debe tener la capacidad de demostrar eficazmente, gracias a la pérdida de credibilidad que ha tenido digamos, el mundo tradicional del periodismo, debe ser capaz de ponerle enfrente a la gente, de ponerle en la cara, por decirlo de alguna forma, la data o las pruebas o el contexto de las informaciones que se están brindando. De esta forma podemos hacer un periodismo un poco más ético, un poco más sustentable y que pueda cabalgar la ola de las tecnologías de la información y la comunicación. Espero que les haya gustado este video. Recuerden darle like, suscribirse y nos vemos en un próximo video.